Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más a este programa sobre ciberseguridad que hacemos los lunes en el After Work de Capital Radio, un programa, ya sabéis, dedicado a profesionales, particulares y empresas para que sean principalmente conscientes de los riesgos del ciberespacio, que cada día son mayores y que de la misma forma que son precavidos con otros aspectos de su día a día, en el trabajo, en casa o en aquellos lugares que visitamos, también queremos que esa misma cultura de la prevención y de la seguridad se instale en nuestra vida digital. Y hoy, como todos los días, vamos a dedicar nuestro tiempo de radio a este tema, a la ciberseguridad, pero especialmente, y hoy, desde el punto de vista de los fabricantes que desarrollan soluciones y que ofrecen servicios de seguridad para empresas. Cómo trabajan, qué ofrecen, cómo actualizan esos servicios en un entorno de amenazas cambiantes. Hoy nos van a acompañar los responsables de Fortinet, una de las compañías de referencia en el sector de la ciberseguridad. Enseguida vamos a saludar a su máximo responsable aquí en España. Pero antes abrimos el micrófono de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, nuestros amigos especialistas que cada semana os acompañan para desgranar la actualidad y el conocimiento necesario para esta rama que, ya lo dijimos en una ocasión, según Naciones Unidas, está en el top de las cosas que nos van a cambiar la vida. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Cuando pensamos que es la propia Naciones Unidas la que dice que va a ser uno de los temas de más interés e impacto global en el presente futuro, la verdad es que hay que tomárselo en serio, ¿eh? Sí, asusta un poco, ¿no? Sí, la gravedad con la que se dice, ¿no? A ver, eso es algo que estamos viendo cada día, que lo hablamos aquí todos los lunes, ¿verdad? Y hablamos con expertos que nos dicen lo que asegura Naciones Unidas, y es que es realmente un problema actual, y no solamente de las empresas, sino de todos los usuarios. Y el foro de Davos lo tienen desde hace unos cuantos años en su informe de los riesgos globales para la humanidad, donde estás también con crisis migratoria, riesgos de hambre, etcétera, etcétera, y va subiendo año tras año. Yo creo que ya está entre el cuarto y quinto lugar más de mayor importancia. Bueno, pues ¿cómo dan respuesta las empresas especializadas en este tema a esas cuestiones, a esos problemas, a esos retos? Nos lo va a contar luego Acacio Martín, el máximo responsable de Fortinet. Con él enseguida le vamos a saludar, pero también vamos a hablar, por supuesto, de noticias del sector y, por supuesto, de las citas. Acabaremos hablando de ello, que tenemos en agenda para que los especialistas pongáis vuestro foco y vuestras necesidades y ansias de conocimiento en, como decimos, la agenda sobre ciberseguridad. Pero antes, Mónica Valle es quien hoy nos va a hacer la reflexión de la jornada sobre cómo debemos tomarnos, entender la ciberseguridad, ciudadanos, pero también gobiernos. Cada semana hablamos a través de las ondas en este programa sobre ciberseguridad, un tema crucial que va calando poco a poco en los medios generalistas. Como hemos comentado en alguna ocasión, el célebre WannaCry hace ya más de un año activó de alguna forma el tema en los medios dirigidos al gran público. Desde entonces son cada vez más las ocasiones en las que se convierte en un tema de tendencia, que no en trending topic, que para eso aún queda. Este pasado fin de semana, la noticia que ha copado páginas ha sido la del ministro de Japón, el ya afamado Yoshitaka Sakurada. Bien nombrado recientemente ministro de Ciberseguridad y Olimpiadas, ha admitido que no sabe usar un ordenador. Su misión es estar al cargo de la seguridad informática de Japón y de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, nada menos. La curiosidad que ha suscitado sus declaraciones es evidente y el motivo por el que ha sido noticia también. Pero tras la anécdota se esconde una preocupante realidad. Un alto cargo con la función de velar por la seguridad informática de un país tan avanzado que admite sin tapujos no saber ni lo que es un pendrive no es una buena noticia para la ciberseguridad. Revela que todavía queda mucho camino por recorrer y lo preocupante es que se manda un mensaje confuso a la ciudadanía, a la que de por sí todavía le cuesta entender esto de la ciberseguridad. Hay cierto peligro de que la anécdota se quede en un chascarrillo y se tome este tema a la ligera. La ciberseguridad no entiende de países ni fronteras porque todos son vulnerables. Por eso en este espacio hablamos con expertos, con hackers, fabricantes y empresas de seguridad que nos abren los ojos a una realidad que es la de nuestro día a día y es muy seria.
No le vendría mal al ministro japonés escuchar de vez en cuando este programa. Sin ir más lejos, los últimos Juegos Olímpicos de invierno, que han tenido lugar en Corea del Sur este año, fueron objetivo de ciberataques, en los que se distribuyó malware durante la ceremonia inaugural. Así que Yoshitaka ya se puede ir poniendo las pilas. Si quiere, se lo traducimos. Bueno, eso será otro día. De esto vamos a hablar y más cosas. Volvemos enseguida. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué es y cómo funciona la gestión automatizada de carteras? Capital Radio te invita el próximo martes 27 de noviembre a una sesión gratuita donde conocerás de la mano de un experto como Finanbest todas las claves para invertir con gestión pasiva. Apúntate a esta sesión gratuita en el número de teléfono 91 283 3333, en el correo eventos@capitalradio.es o en www.capitalradio.es. Las plazas son limitadas. La banca privada de Luxemburgo a su alcance con KBL España. KBL España selecciona los productos más adecuados para su perfil inversor. Nuestro objetivo es lograr la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo para su patrimonio. KBL España pertenece a KBL European Private Bankers, una de las entidades de banca privada más importantes de Europa. Para más información, llame al 91 423 2207 o entre en kblbank.es/contacto. KBL España, el mejor aliado para su patrimonio. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Dedicado a los me lo pido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los tequis. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues ahora nosotros comenzamos ese repaso a las noticias más destacadas, aunque no creo que haya noticia más extraña que la que nos ha recordado Mónica a propósito de cómo se las gastan en Japón decidiendo sobre los máximos responsables de ciberseguridad. En cualquier caso, Ricardo Laviaga, director técnico de OnRetrieval, como cada semana nos trae una noticia y en este caso nos trae una relativa de nuevo al phishing. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues sí, insistimos con el phishing, porque ya sabemos que es uno de los ataques más extendidos. Y bueno, la consultora Cofense recientemente ha publicado un informe detallado sobre los ataques de phishing a lo largo de 2018, que está basado pues en el análisis de millones de ataques reales. Bueno, como apunte, recordemos que los ataques de phishing se basan en suplantar la identidad del remitente del email con el fin de crear confianza en el destinatario y hacerle caer en la trampa. Y bueno, volviendo al informe, el primer dato que destaca es que hasta 1 de cada 10 emails analizados fueron detectados como maliciosos, variando a lo largo del año entre aproximadamente un 7 y un 13%. Por sectores, los más afectados fueron las utilities y los bufetes sensoriales legales, con un 20 y un 19% de los ataques respectivamente, seguidos del sector tecnológico y el financiero con un 7%. Pese a esto, aunque nuestro sector no esté entre los más atacados, no significa que podamos bajar la guardia, ya que sabemos que basta con un único ataque exitoso para potencialmente provocar pérdidas millonarias o daños irreparables a cualquier empresa. También podemos destacar que la modalidad de phishing en la que se adjuntan archivos maliciosos sigue siendo una de las favoritas de los ciberatacantes, al poder así evitar el escaneo que algunas soluciones de ciberseguridad realizan de los enlaces a sitios web que contenga el correo. Y por último, un dato referente al asunto de los emails, que es uno sí, el asunto es lo que nos incita principalmente a pinchar, a confiar o a desconfiar, ¿verdad? Efectivamente, y además nos viene muy bien como aviso para ser más precavidos, especialmente con esto, porque 6 de cada 10 de las campañas de phishing más efectivas del año contenían en el asunto del correo el término factura.
Y además el resto eran términos que estaban también relacionados con actividades financieras de las empresas, como pueden ser pago o transferencia. Entonces se ve que este tipo de términos, unidos a que el correo, al ser un phishing, parece venir de una fuente, de un remitente de confianza, pues son más efectivos para que la víctima pique y abra el archivo adjunto o bien acceda al enlace malicioso. Así que mucho cuidado siempre ante cualquier duda o sospecha. Ya sabemos que eso, mejor no abrir el adjunto o no acceder al enlace y consultar con un profesional. Porque, Ricardo, si abrimos el adjunto, ¿qué es lo que nos puede pasar? Normalmente es un fichero infectado con malware que busca tomar el control de nuestra máquina y pues ahí ya robarnos, y en vez de robarnos solo unas credenciales, robarnos todas las que puedan y utilizarlo para suplantar nuestra identidad, directamente para robar dinero de nuestras cuentas bancarias. Pueden hacer un abanico enorme, robar datos de la empresa, se pueden hacer muchísimas cosas, depende ya claro del tipo de ataque concreto y del malware. Oye, pero Ricardo, entiendo que además esto es una especie de ataque silencioso porque uno lo abre y no percibe que está siendo atacado, suplantado, hasta que de repente ve, por ejemplo, cómo sus cuentas empiezan a menguar, ¿no? Así es, si no disponemos de las soluciones pertinentes de seguridad, pues bien, si es un archivo adjunto y es un malware, lo abrimos y suele pasar mucho, por ejemplo, que envíen archivos adjuntos de Office, ¿no? Te pone factura y es un archivo a lo mejor de Excel y que nos pide unos permisos adicionales para ejecutar código, y en ese momento, un usuario que desconozca la peligrosidad de esto le da permiso y ejecuta un código malicioso, o bien un enlace malicioso que simplemente nos dice tus credenciales han caducado o hay un problema, introduce tus datos, y simplemente al dar a enviar nos da un error y ya está, y encima, pues no funcionará la página, ¿no? Y en ese momento ya nos han robado nuestras credenciales de acceso y pueden acceder, pues a nuestro banco o a cualquier plataforma cloud con datos de la empresa. Es muy peligroso. ¿Y cuál es la recomendación que siempre nos hace, Ricardo? Pues como siempre, para tratar de evitar este tipo de ataques y el resto del gran abanico que llevan a cabo los ciberdelincuentes, que no son solo el phishing, recomendamos, como otras veces, en primer lugar, contratar un servicio de seguridad gestionada, con auditoría continua de sistemas para descubrir vulnerabilidades y puntos débiles, fortificación para mejorar el diseño de la arquitectura de seguridad y corregir las vulnerabilidades, y monitorización activa para detectar y bloquear los ataques. Y en segundo lugar, como siempre, concienciación de los usuarios, que, insistimos, es muy importante, más de lo que muchos piensan, y más con los ataques de phishing de los que hemos hablado hoy, porque en este caso lo que se hace es dar formación a los empleados o usuarios de la empresa para tratar de detectar los patrones de estos ataques, y posteriormente, desde una plataforma que tenemos, realizamos ataques simulados para verificar si los usuarios siguen cayendo en la trampa. Y así sabemos si han aprendido la lección y son un poco más precavidos o bien necesitan repasarla. Pues mirad, os cuento, y además lo publiqué en redes sociales pues hace un par de días, me llega un SMS a mi teléfono móvil, es decir, le puede llegar a cualquiera y le puede llegar a través del correo electrónico un correo, que el remitente era Amazon, y a mí Amazon no me ha escrito nunca, es decir, la primera sospecha. Y la segunda es que el mensaje decía: enhorabuena, los resultados han salido y tu código postal ha sido elegido, eres uno de los 5 ganadores. Y me ponía pues un link, entiendo, a algo pues que no he abierto, obviamente, malicioso. Entonces, aparte de que a mí Pablo y Mónica me han enseñado a ser prudente, tenemos que pensar en si el remitente le conocemos, no lo conocemos, o si hay un sentido lógico de que nos envíen un correo electrónico, ¿vale? Efectivamente. Pues eso, que no vamos a dejar de insistir nunca más. Ricardo Laviaga, como siempre, un placer escucharte. Gracias y hasta la próxima semana. A ti, Eduardo, un saludo, buenas tardes. Bueno, pues vamos nosotros con más noticias, las que nos trae en esta ocasión Pablo, porque si estábamos hablando de móviles, que a mí me ha llegado el SMS, resulta que se ha puesto en marcha, Pablo, si no me equivoco, un concurso, que es una técnica muy habitual, ¿no? Una competición, ¿no? Entre diferentes compañías, ¿no? Es un concurso que se hace en el contexto de una conferencia en el cual van los mejores o los más destacados investigadores de seguridad, lo voy a dejar, pero bueno, hackers, pero sí, investigadores de seguridad, y les ponen pruebas, ¿verdad? Les ponen pruebas que básicamente consisten en una plataforma actualizada hasta el último parche que tiene de seguridad, y les dan premio a aquellos que consiguen ejecutar, o sea, descubrir vulnerabilidades y ejecutar código. En este caso... ¿El reto sobre qué ha sido? En este caso ha sido en Tokio y ha sido sobre dispositivos móviles. Es decir, tiene 2 ediciones, una centrada en dispositivos móviles y otra centrada en PCs o en ordenadores portátiles que conocemos de toda la vida. Entonces les han dado distintos teléfonos móviles con distintos sistemas operativos, todos actualizados hasta el último parche que se tiene publicado, y han ido descubriendo vulnerabilidades, o lo que se conoce como 0 days, y han ido consiguiendo explotar estas
vulnerabilidades conseguir ejecutar código en, por ejemplo, un iPhone 10 con el último puesto de seguridad, que es el 12.1 de iOS, un Samsung Galaxy S9 o un Xiaomi Mi 6. O sea, estamos hablando de los últimos modelos. Los últimos modelos. No además, se trata de los modelos primitivos, ¿no? No, el último siempre se hace lo mismo. Es última versión del sistema operativo, últimos parches de seguridad, última versión de navegador. En este caso se han centrado, por ejemplo, en navegadores, en ataques a corta distancia, mensajería, al baseband, que es el software que viene instalado dentro del teléfono por el fabricante o por la telefónica que te lo distribuye, o incluso IoT. Bueno, pues ahí tenemos, si es que no se libra nadie, por mucho que pensemos, y ya hablamos en su día en este programa sobre los mitos en ciberseguridad, que hay alguien que esté a salvo, y no, hay que tener muchísimo cuidado. Y nunca mejor dicho, no se libra nadie, Mónica, porque la red social Instagram, pues yo creo que primera vez que aparece entre nuestras noticias, ¿no? Sí, bueno, a ver, como ya sabemos, Instagram pertenece a Facebook, así que como de Facebook sí que hemos hablado alguna vez. De manera tangencial, ¿no? Pero sí, es la primera vez en este caso. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, ha expuesto de forma accidental contraseñas de algunos usuarios en texto plano. ¿Cómo ha ocurrido esto? El problema ya está parcheado, era un problema que tenía en su web, que podría haber expuesto pues de forma accidental estas contraseñas, ¿no? La compañía empezó a notificar a los afectados acerca de fallo de seguridad, que se basa en una característica de la red social que está creada desde hace muy poquito tiempo, que sirve para descargar los datos. Es una característica nueva que además se creó precisamente para cumplir con las normativas de protección de datos, que permite a los usuarios descargar pues todas sus fotos, los likes, los comentarios, toda la actividad que se ha hecho en la red social, ¿no? El problema era que algunas de las contraseñas de esos usuarios pues aparecían en la URL y se alojaban también en los servidores de Facebook, ¿no? De alguna forma se hacía un trasvase un poco extraño. La empresa ha dicho que ya se han eliminado todos los datos, que ya está todo resuelto y solucionado. No han dicho el número concreto de usuarios afectados, han dicho que ha sido un número pequeño. Pero bueno, en esos casos de las personas afectadas han sido notificadas. El resto se supone que no ha tenido ningún problema. Oye, quien sí es habitual de nuestra sección de noticias, Pablo, es Microsoft, que bueno, ha vuelto a hacer una actualización, ¿no?, de sus vulnerabilidades. Y bueno, pues las ha cubierto, pero vaya las que ha cubierto, ¿no? Las hace habitualmente, pues un número habitual más o menos en estas actualizaciones de seguridad. Tienes el programa del Windows Update, cada mes te vienen una serie de actualizaciones. Y en este caso pues venían 63 fallos de seguridad, 12 de ellas críticas con ejecución de código remota, que ya han sido subsanadas, con lo cual, pues oye, todos los que tengan el Windows Update programado para que se descargue automáticamente y se instale están protegidos. Los que no, por favor, actualizaros para evitar ser víctimas de estos ataques, que incluso 2 de ellos tienen ya una versión pública, con lo cual hay que tener más cuidado precisamente por eso, porque está al alcance de cualquier persona que coja ese trozo y lo ponga en un programa y lo lance. Y aprovechando también, pues estuve el lunes pasado en una conferencia con Richard Stallman y decía que el Windows Update era una de las peores cosas que había creado Microsoft, porque a través de eso te podían controlar el equipo. Y digo, bueno, remotamente te pueden modificar el sistema y espiarte, pero yo creo que es uno de los programas que más ha luchado y más ha hecho por la seguridad de la gente. Bueno, pues estas son las noticias. Ahora nosotros vamos a saludar ya mismo a nuestro invitado. Pues Acacio Martínez, Senior Regional Director de España y Portugal de Fortinet. Acacio es ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Tiene una amplísima experiencia profesional en el entorno IT y forma parte de Fortinet desde sus comienzos en el mercado ibérico, cuando en 2004 desembarcó en nuestro país. En los últimos 10 años ha liderado el desarrollo de la compañía en el área geográfica de la península, España-Portugal. Acacio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Oye, gracias casi 15 años, diría yo, en la compañía desde su desembarco en España, que entiendo cómo habrá cambiado aquel panorama de 2004 a este 2018, ¿no? Pues la verdad es que sí, ha cambiado bastante, es bastante tiempo, son 14 años en la misma compañía, no es posible que no sea habitual en compañías de este tipo, pero la verdad es que hemos hecho muchísimas cosas, la compañía ha evolucionado muchísimo en este tiempo, hemos creado un equipo de prácticamente desde cero en España, y la verdad es que ha sido como vivir proyectos muy diferentes a lo largo de este tiempo. Oye, ¿quién es Fortinet? Porque yo les comentaba a Pablo y a Mónica antes de entrar en el estudio que un día, yendo de viaje,
me paro en una gasolinera, iba en una carretera pues que no era ni siquiera de las más transitadas, y me paré en una gasolinera y al ir a pagar vi un aparatillo a través del cristal, pues se pagaba desde fuera, que era, pues parecía como una especie de router, ¿no? Yo lo identificaba como un router y ponía Fortinet. Y entonces, de la experiencia de estar con Pablo y Mónica, dije, anda, pues esto es una compañía conocida. Y entonces dije yo, ¿y por qué una gasolinera tiene un aparatillo de Fortinet? Claro. Bueno, pues porque realmente la ciberseguridad hay que llevarla a cualquier punto y una gasolinera sin duda es un punto importante del que pueden partir también ataques, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el servicio que vosotros ofrecéis aquí a las empresas en España? Bueno, nosotros somos un fabricante de soluciones de ciberseguridad. La verdad es que los orígenes, como tú decías, vienen del año 2000, donde nuestro fundador, que previamente había fundado otra empresa, NetScreen, muy exitosa, que vendió en su día por casi 4.000 millones de dólares, pues fundó Fortinet. La funda, yo creo que con dos cosas que eran muy importantes en aquel momento, es decir, es el proporcionar rendimiento adecuado, es decir, basado con appliance, con ASIC de propósito específico y sobre todo con algo que en aquel momento era muy disruptivo, que era ofrecer una seguridad integral, es decir, meter en un solo dispositivo la capacidad de proporcionar firewall, proporcionar IPS, proporcionar antivirus, proporcionar una serie de funcionalidades que hasta el momento se ofrecían en dispositivos dispares, en dispositivos distintos y que eran mucho más complicados de gestionar. Ese concepto realmente luego ha evolucionado a lo que es actualmente, pues sobre todo conceptos como Next Generation Firewall, donde realmente todos los fabricantes han ido a proporcionar soluciones que integran realmente este tipo de funcionalidades. ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Qué tipo de empresas? Nosotros siempre decimos que hacemos ciberseguridad para grandes clientes, que además está al alcance de las medianas y de las pequeñas empresas, ¿no? Con lo cual, realmente las grandes corporaciones son nuestros clientes. Más cosas. Yo le iba a preguntar a Cathy un poco cómo ha visto la evolución de este año en cuanto a amenazas. ¿Cuál ha sido así quizás la que haya visto que ha sido la amenaza más importante este año? Bueno, estos 2 últimos años, 3. Ya. No, la verdad es que cuando hablamos, nosotros siempre nos gusta hablar de todos los retos que vamos teniendo en la agenda cada año y la verdad es que nos van cambiando. Claro, la ciberdelincuencia es un básico, es decir, obviamente, y la ciberdelincuencia, claro, lo que tiene de fondo es que ya supone un negocio de trillones de dólares, en trillones americanos, y crece, de hecho, mucho más rápido que lo crece la ciberseguridad, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos esto en la agenda para rato, por supuesto. Y en ese sentido, yo creo que sigue habiendo cosas que son clásicos y que realmente no son grandes novedades. Yo creo que una de las cosas más llamativas últimamente, yo diría que es sobre todo la evolución de los botnets, la evolución de los botnets hacia botnets descentralizados, tipo Enjambre, donde realmente ya no es tan importante esa conexión de lo que era su punto débil, que era la conexión al programa de comando y de control. Yo creo que quizá esa es una de las que me parece que es más novedosa y que marcará más la agenda. Luego hay cosas que son más clásicas pero tienen un impacto brutal y es la cantidad de dispositivos en este entorno de IoT, de tantos dispositivos conectados. Hay tantísimos que están desactualizados y como cada vez son más los que están conectados, que esto es un ejército brutal para cualquiera que se plantee hacer un ataque de nación de servicio, ¿no? Con lo cual yo creo que ese sigue siendo también algo bastante complicado de controlar porque son dispositivos normalmente pues bastante baratos, bastante que están en sitios bastante recónditos, son routers, son impresoras, son dispositivos de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso también es, desde el punto de vista de la ciberdelincuencia. Y luego en el apartado quizá de los clientes, yo algo que nosotros insistimos muchísimo es todo ese tráfico cifrado que hay dentro de las empresas, que es como un 70%, y que realmente nos está mirando. Entonces se ponen muchísimas medidas para controlar la seguridad, pero seguimos estando ciegos al 70% en muchas empresas y ahí hay dos temas fundamentales. Uno es un tema de una política para abrir ese tráfico y mirar dentro, y el otro, por supuesto, es tener herramientas para poder hacerlo con el rendimiento adecuado, ¿no? La primera es un tema corporativo. Las empresas tienen que plantearse el hacer esto. No es sencillo, implica también gestión de certificados y gestión de cosas internas. El otro, pues, es tener soluciones pues como las nuestras que tienen el rendimiento adecuado para poder hacer esto de una forma óptima. Yo os sigo muy de cerca porque cada 3 meses lanzáis vuestro informe global de amenazas, que justamente hoy habéis lanzado el último, y lo leo porque siempre es muy interesante las conclusiones que sacáis. Precisamente hablabais en este informe último acerca de las botnets, del aumento, y también de cómo han evolucionado y se han vuelto más sofisticadas las amenazas, ¿no? Y en concreto los ataques de malware móvil, que además están aumentando
cada vez que nos acercamos un poco más a la temporada navideña, ¿no? Porque las temporadas así de festividades o eventos que sean destacables es cuando más ataques se producen. Claro. Sí, yo la verdad es que invito a todos a que en nuestra web efectivamente publicamos un boletín semanal. Aparte, emitimos un informe trimestral con las principales novedades, porque justo esto es nuestra respuesta, ¿no? Los laboratorios FortiGuard Lab que elaboran estos informes y además proporcionan toda la inteligencia a nuestros dispositivos, que sin esto pues serían dispositivos tontos realmente, ¿no? Y la actividad es impresionante. Nosotros solamente en nuestro laboratorio, y el resto de los fabricantes tienen los suyos, el resto hay CERTs, es decir, hay un montón de organismos que realmente están investigando sobre esto, pero es que nosotros, por ejemplo, en este informe que hacemos un resumen de la actividad, pues en un minuto, es decir, prácticamente el tiempo que vamos a tardar en hablar de esto, pues nosotros, por ejemplo, detectamos 32.000 intentos de conexión de botnets a comandos a estos programas de comando y control, 1.9 millones de intentos de ataques o 60.000 programas de malware que detectamos y que paramos, 200.000 accesos a websites maliciosas. O sea, realmente la actividad es absolutamente frenética y además, claro, se va reposicionando en función de la temporada. Ahora, pues claro, pues la temática navideña es un buen reclamo, sin duda. Sí, Navidades, Black Friday también son días especiales en los que los ciberdelincuentes aprovechan pues ese afán de la gente por comprar más, están menos atentos a los emails, a los SMS, y te pueden llegar mensajes como el que te llega a ti, Eduardo, pero con ofertas que realmente son falsas. Oferta y con intento ya de premio. Ya que te habían premiado, eras un 5 de tu código postal, pues te regalan un malware que vaya con tu móvil. Oye, de los aspectos que ha destacado Acacio, el botnet, ¿no? Hemos hablado, pero para que nuestra audiencia más o menos lo identifique, esto que es la automatización de un proceso de ataque, ¿cómo? A ver, el malware normalmente tú lo identificas como un bichito o algo que te está espiando el ordenador. Los hay que son coordinados, es decir, lo que hacen es contactar, como bien dice Acacio, con un punto central, sobre todo los antiguos, donde recibían las órdenes. Digamos que eran programas que estaban esperando recibir qué tenían que hacer y a partir de ahí lo hacían. Acacio, como bien ha dicho, ese era su punto débil. Todos conectaban contra el mismo sitio. Si tú cortabas esa cabeza, digamos, se quedaban sin función. Ahora ya si pones varios comandos y control distribuidos, es más difícil primero desactivarlos y segundo, bueno, pues todo lo que hacen es recabar información, contraseñas, pulsaciones, todo lo que se te ocurra. Esto que me explica Pablo me sirve mucho para preguntarte cómo llegamos a las empresas, Acacio, para que sean conscientes de que la ciberseguridad es necesaria, pero con esta explicación, aparte de que yo me he medio perdido, pues la mitad de las empresas entiendo que también, pero ¿cómo explicarles desde una compañía como Fortinet que es importante que se resguarden de amenazas que probablemente ni comprendan? Ya. Bueno, quizá también el lenguaje, nosotros muchas veces lo hemos metido, nos hemos centrado mucho en esta parte de la ciberdelincuencia, y quizá a lo mejor lo que tenemos que hacer es simplificar y yo creo que algo que todo el mundo entiende es que la transformación digital, esto que tanto hablamos, es decir, le afecta a todo el mundo, entiende eso, todo el mundo entiende que es algo que las empresas de repente han decidido ir en ese camino, transformarse hacia utilizar esas herramientas para ser más competitivos. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. Entonces, claro, eso al final lo que te requiere es que tienes una vulnerabilidad implícita en ese proceso. Y entonces nosotros siempre hablamos de esa transformación de la seguridad que tiene que ir absolutamente pegada a la transformación digital. Y yo creo que empezando por ahí es más fácil enganchar y tener un lenguaje adecuado para las empresas, porque al final es contarles que nosotros lo que queremos es acompañarles. Esa transformación de la seguridad plantea unos retos, la ciberdelincuencia es uno de ellos, es decir, clarísimo, pero otros muchos, es decir, que ellos entienden, ¿no? Por ejemplo, ahora, yo creo que este año y el año pasado es clave cómo se está transformando el IT, es decir, todas las empresas tenían su IT en su data center, pues a veces en su sótano o lo tenían en un sitio albergado, pero nos encontramos ahora con que su IT de repente está absolutamente distribuido en un modelo híbrido, donde tienen buena parte de su IT lo tienen en cloud privadas, buena parte lo tienen en cloud público. Está su IT absolutamente en varios sitios distribuido, como decíamos antes, y eso hay que gestionarlo. Eso es imparable, es decir, todo lo que es la migración del IT hacia el cloud. Y ahí precisamente, es decir, las estadísticas lo que dicen es que el principal stopper de esto, que es imparable, es la seguridad. Es decir, es un gran freno para hacerlo.
Y yo creo que aquí nosotros también lo que tenemos es que adaptarnos y adaptar la seguridad para que no lo sea. Es decir, y esto plantea un reto también muy importante. Hay otros muchos retos, todo el tema de compliance. Yo creo que las empresas también entienden el mensaje de compliance, que para ser compliance estamos en el año de GDPR. El tema de la ciberseguridad es importante. Es decir, esa ventana que la ley lo que hace es que establece y sobre todo ese umbral de cuando tienen una pérdida de seguridad a partir del cual tienen que declarar que han perdido esos datos, pues bueno, eso se puede sin duda reducir con aplicando las medidas de ciberseguridad adecuadas. Sí, pero es que hay muchas empresas que creo que siguen pensando, pero ¿por qué me iban a atacar a mí si yo no le he hecho mal a nadie, ¿no? Todavía piensan que son ajenas a los riesgos, ¿no? O que no son nadie, o que son muy pequeñas, como para que sean un objetivo, ¿no?, de la ciberdelincuencia. Claro. Bueno, yo creo que en esto hay tantísimos casos ya publicados. Antes estaba comentando Pablo sobre la criticidad, ya está en cuarto puesto, es decir, la ciberdelincuencia como uno de los factores de riesgo, pues a la altura de tsunamis o de ataques de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que, de todas maneras, yo sí que creo que las empresas cada vez están mucho más concienciadas de ello, y sobre todo eso, yo creo que pegar el mensaje a algo que para ellos es su evolución hacia esa transformación digital que va con su negocio, yo creo que es una buena forma de divulgarlo y de hacerlo mucho más entendible. Yo suelo decir siempre en las conferencias que tú eres objetivo principalmente por dinero, porque van a por tu dinero o te van a convertir en dinero. Cuando van a por tu dinero es el ataque típico del ransomware, que hemos visto que te cifran los datos y te piden un rescate a cambio. Luego está el te convierto en dinero. Si tengo el control sobre tus equipos, los puedo alquilar a otro que quiera lanzar ataques desde tus equipos, o incluso los puedo poner a minar criptomonedas. Y por último está tu información. Tu información es valiosa para ti y para tu competencia. Sí, efectivamente. Esto, por ejemplo, en el informe que estábamos comentando antes, todo esto del criptohacking es también una de las cosas que más que ahora mismo es más importante y que está teniendo más relevancia, ¿no? Justamente eso, utilizar recursos de las empresas para, en este caso, generar dinero, ¿no? Oye, ¿cuáles son esos productos que Fortinet pone a disposición de las empresas? Es decir, ¿qué hace Fortinet por la seguridad de una compañía? Claro, nosotros lo que planteamos es ofrecemos soluciones al final en seguridad lo que hay sobre todo son vectores de ataque, es decir, pues como tú decías antes, que te había entrado pues por el móvil o por el correo. Tienes diferentes vectores de ataque, diferentes formas en las que esos ataques pueden llegar. Nosotros lo que hacemos es tener soluciones para cada uno de esos vectores de ataque y además y una cosa muy importante, algo que introdujimos hace ya algunos años, y es no solamente tener soluciones que trabajan de forma individual, sino el hacerlas que puedan trabajar de forma conjunta. Es decir, nosotros lo denominamos Security Fabric, y al final es ofrecer a los clientes justamente esto, es decir, el que las soluciones extremo a extremo que tenemos puedan trabajar de forma integrada, proporcionando automatización, porque eso es un punto clave también en seguridad. Y forma parte de esto que nosotros llamamos la transformación de la seguridad. Es proporcionar una seguridad eficiente, porque cada vez el tema es mucho más complejo y necesitamos nosotros también hacer un esfuerzo en ofrecer las cosas mucho más integradas. Entiendo que eso va a tener mucho sentido con otro de los grandes retos que comentabas, ¿no? Hay muchos dispositivos conectados entre sí, el Internet de las cosas conecta las cosas, bueno, pues las unas con las otras, ¿no? Pero muchos de ellos están desactualizados, ¿no? Y son puntos muy vulnerables, ¿no? Entonces, al final tú puedes reforzarte en un área, pero de nada sirve que en otra la tengas completamente descuidada y desactualizada, ¿no? Claro. Aquí lo que pasa es que, claro, las empresas pueden proteger su parte, sus activos, no pueden hacer mucho sobre otra de las formas que comentaba antes Pablo. Es decir, si te viene un ataque de denegación de servicio que se ha utilizado este ejército de dispositivos que son ajenos a ti, ahí realmente las empresas lo que pueden hacer es implementar mecanismos para protegerse ante ese ataque. Y la transformación digital que comentabas, evidentemente que es algo que todas las empresas tienen que pasar por ello también, independientemente de su tamaño, requiere también un nuevo enfoque de la seguridad. Toda esta complejidad de nuevos ataques y amenazas que pueden afectar a las empresas requiere que se vea la ciberseguridad de otra forma, que se enfoque desde otro punto de vista. Absolutamente. Yo creo que nosotros, la ciberseguridad tendría un punto de vista equivocado si no lo enfocamos como una transformación de la seguridad absolutamente unido a la transformación digital. Yo creo que ese es el mensaje adecuado que tenemos para llegar y no quedarnos en el responsable de seguridad, sino poder subir mucho más arriba y que sea algo que sea vendible internamente,
no solamente por el hecho de que queramos vender, sino porque realmente es algo que es necesario y necesitamos concienciar de esa manera, con ese lenguaje. Todavía, perdona, ya hablamos muchas veces de aquí, se ve todavía como un gasto y no como una inversión. ¿Qué les dirías tú a esos responsables que todavía lo ven como el gasto? Claro, efectivamente, se ve un gasto cuando se considera, no se considera parte de ese proceso de transformación digital. Cuando si se considera, si sí que se tiene en cuenta, es decir, lo que se ve es que simplemente es una partida más para que una empresa sea más competitiva. Esa es la clave. Oye, quizás es que es muy interesante, ¿no? Lo que ha comentado Acacio a propósito de la transformación digital, que esta conlleva una vulnerabilidad implícita. Me lo he apuntado porque es así, obviamente, ¿no? Cuanto más digitalices tu vida, pues más vulnerable eres, ¿no? A todos esos ataques de puertas que obviamente no están cerradas. Entonces, hay mucha consultoría sobre transformación. Yo no sé si fabricantes existen, especialistas en seguridad existen, pero también hay esas compañías que dicen ser expertas en ayudarte a transformarte a ti digitalmente, ¿no? Entonces, quizás ese intermediario, ¿no? En llevar a una empresa de lo analógico a lo digital es el que debe ser el abanderado, ¿no? De la ciberseguridad, no solo de empezar a pensar en digital e imponer implantar una cultura digital en la empresa, sino también una cultura de seguridad digital en la empresa. Parte de esa intermediación es responsable de hacerlo, ¿no? Claro. Nosotros por eso somos una empresa que trabajamos con un canal especializado para todos estos proyectos, que para nosotros es muy importante. De hecho, es uno de los pilares clave, ese canal que forma parte de nuestro equipo y que cuenta con las capacidades para poder implantar esto, la formación adecuada. Hay una parte, por ejemplo, de este canal muy enfocada a proporcionar servicios de seguridad gestionada, que es clave. De hecho, es un sector que está creciendo muy por encima de lo que lo hace la ciberseguridad. Pues por eso, precisamente, porque las empresas necesitan realmente socios que les proporcionen la seguridad en función de su capacidad propia que tengan interna. Lo pueden hacer de una u otra manera, pero muchas de ellas lo que necesitan es que se lo proporcionen como un servicio realmente y mantener un SLA con esa empresa, y es lo que están buscando, porque no quieren invertir en tener un departamento propio. Entonces, esas empresas, muy importante, y por eso nosotros lo cuidamos muchísimo con un programa de canal muy, muy concreto para poder contar con estas empresas especializadas en nuestras soluciones. ¿Cómo funciona esto de la seguridad gestionada? Es decir, el día a día de una empresa que ha contratado un servicio de seguridad gestionada, por ejemplo, el vuestro, ¿cómo funciona? Bueno, ahí realmente lo que se hace es establecer, realmente la empresa lo que hace es contar, en este caso, como decía, con un SLA, es decir, un nivel de servicio que se pacta previamente, de forma que esa empresa lo que hace es delegar en este gestor del servicio de seguridad gestionada, está delegando esa parte de la seguridad. Es una empresa que se ha especializado y que además cuenta con los departamentos dimensionados para hacer lo mismo en muchas empresas a la vez. Y es que, además, aprovechando esta parte que habláis de personal, le quiero preguntar a Acacio, porque entiendo que tenéis bastantes personas y bastantes especializadas, porque además justo muchas veces se habla de la escasez de talento y estas cosas. ¿Cuántas personas trabajan con vosotros en Fortinet? Mira, nosotros somos actualmente más de 5.000 personas. Globalmente en España somos un equipo ya de más de 40 personas. Pero como decía, claro, para nosotros es muy importante esa red de partners. Es decir, contamos con más de 500 partners, por ejemplo, en España, ¿no? Que realmente son empresas especializadas y que pueden llevar esos servicios y pueden implantar nuestras soluciones y dar el servicio adecuado a las empresas, que en muchos casos se pueden especializar, pero puede que no se quieran especializar en todas las áreas de la ciberseguridad o en ninguna de ellas o de forma parcial, ¿no? Entonces es muy importante el poder contar con esa red y que ellos a su vez puedan tener este servicio. Yo creo que tú lo que echabas en falta es que normalmente muchas veces una empresa, una pyme, cuando empieza y necesita un gestor para las finanzas, un abogado para constituirla, otro que le asesore en la digitalización para que no le cueste mucho, le falta también un asesor en seguridad. Es que yo me quejaba de, básicamente, pues estamos hablando, además desde este programa, lo hemos hecho en numerosas ocasiones, de la transformación digital, de la transformación cultural en una era digital. Bien. Y esos procedimientos, bueno, pues implica la adopción de determinadas tecnologías y empezar a pensar en digital. Pero todos estos asesores y consultores que ayudan a estas empresas muchas veces se olvidan de decir, oye, y una parte fundamental de tu entrada en el mundo digital es la seguridad. Es un poco de lo que me estaba quejando. Que igual también les pasa que igual con ese argumento de la seguridad ellos piensan que igual se van a echar para atrás en esa digitalización porque vean algún riesgo.
Dice, claro, me estás llevando hacia un sitio peligroso, pues no me lleves, ¿no? Claro, en ese sentido, y necesitan igual una mano que les diga, no, vamos a ir de forma segura. Tus operaciones van a estar seguras, tus riesgos legales van a estar seguros, tu imagen pública como imagen va a estar segura. Bueno, de todas formas, hay esperanza en el futuro, y simplemente me remito a unas palabras del propio Acacio, ¿no? Que decía que cada vez eran más las compañías que estaban viendo los beneficios de la consolidación de la seguridad en sus empresas. Pues efectivamente, yo creo que partimos un poco de lo mismo. Yo creo que cuando se hacen esos planteamientos de transformación digital es importante que la seguridad sea una pieza básica, no una pieza aislada, sino una pieza más, al igual que hay que tener otro tipo de consideraciones, pues de tipo legal, de tipo financiero, de otros muchos tipos. De hecho, es que muchas veces se habla también de que la seguridad tiene que estar integrada en todo el ciclo de vida de las soluciones de seguridad que se propongan, o sea, de soluciones software de digitalización que se propongan. Es decir, muchas veces algunos de los problemas que se ha visto en aplicaciones muy conocidas ha sido porque han ido corriendo y se han saltado los pasos de seguridad. Si desde el diseño hubieran tenido esta capa de seguridad, las cosas hubieran sido diferentes. Sí, también cada vez más está ocurriendo, afortunadamente. La ciberseguridad está sentada ya en la mesa de dirección de las compañías, ¿no? Esto es algo fundamental, porque lo hablábamos también antes de comenzar el programa, la importancia de los perfiles técnicos cuando se habla de ciberseguridad, pero también muy importante la gestión, que es algo que cada vez se ve más, ¿no? Perfiles técnicos que abordan la gestión de la ciberseguridad, porque hay que tener en cuenta las dos cosas, la estrategia de la compañía y los objetivos y esa seguridad que tiene que estar imbricada en toda la estrategia. Claro. Yo creo que sobre todo el año pasado hemos tenido casos que han sido públicamente conocidos y eso hay veces que también, aunque venga de una forma como ha venido, pero es verdad que también ayuda a concienciar muchísimo más. Y yo creo que se está avanzando en esa cultura de ciberseguridad como por diseño y efectivamente en cada vez más consejos de dirección el responsable de ciberseguridad tiene un papel importante y eso ayuda muchísimo. A mí me gustaría, Acacio, que profundizases un poco más en este concepto que desde Fortinet estáis pues reivindicando, que ya nos lo has mencionado, que es el de Security Fabric. Ajá. Sí, efectivamente. Es decir, yo creo que esto es algo muy importante. Es decir, para nosotros supone un cambio de modelo. Y justamente es esto, es decir, llega un momento en el que realmente gestionar esa ciberseguridad no es sencillo. Es decir, son muchísimas soluciones y efectivamente, es decir, podemos escalar con más profesionales, es decir, por eso la demanda enorme que hay de profesionales, que sin duda es cierta, es decir, faltan muchísimos, pero claro, esto al final se puede hacer a golpe de contratar muchísimos más profesionales, que se puede hacer también, pero también se puede hacer, y para eso está la tecnología precisamente, ¿no? Es decir, no solamente es para que la tecnología trabajando de forma combinada pueda, no es reemplazar, pero sí que puede hacer muchas cosas que se pueden automatizar. Es decir, todo aquello que se puede automatizar en cualquier área tecnológica es susceptible de que se haga con un proceso y que no lo tenga que hacer una persona que se puede dedicar a diseñar el proceso en sí, ¿no? Pues de la misma forma esto aplica realmente a la ciberseguridad. Nosotros podemos tener soluciones que están trabajando de forma combinada y es clave el que se produzcan cosas que automáticamente establezcan a partir de cierta causa un efecto en otra de las soluciones que hay. Esto, el que trabajen de forma combinada esas soluciones, realmente es el concepto de Security Fabric. Es decir, pongo un ejemplo. Si, como tú decías, es decir, a ti te entra una amenaza por el correo electrónico donde te descargas una cosa, nosotros lo que hacemos es lo que haría nuestra solución si estuviera en ese caso, pues vería que efectivamente has intentado acceder a un link. Si eso que te estás descargando no estuviera categorizado previamente como una amenaza, lo subiría a nuestro sandbox, el sandbox lo explotaría, es decir, en un entorno controlado para ver que eso es una amenaza. Y si efectivamente se ve que es una amenaza, no solamente pararíamos ese correo, sino que automáticamente avisaríamos a todas las soluciones que están protegiendo el resto de vectores de entrada. Por ejemplo, iríamos a la solución que está protegiendo nuestra página web de forma que nadie pueda subir o que a partir de ese momento se conozca que si detecta algo parecido que está intentando subir a nuestra web, lo pare también. Es decir, todo esto de forma combinada trabajando sería una forma de explicar el concepto de security. O sea, es crear una comunidad automatizada inteligente de ciberseguridad. Efectivamente, ¿no? Justamente. Yo le iba a preguntar, justo que ha soltado uno, voy a ser hoy el Eduardo
ahora de tecnológico, has hablado de sandbox. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste Eduardo se sandbox? refiere a Acacio al que pregunta Al que las me obviedades, da los tascas. Al que pregunta las obviedades. No, el que me dice que no me ha entendido. Bueno, aquí, Pablo, tú lo explicarías mucho mejor que yo, pero bueno, básicamente un sandbox sería, es decir, es conceptualmente el poder coger y algo que consideramos que es una amenaza potencial, pues realmente llevarlo a un sitio y intentar ejecutarlo en un entorno controlado para ver qué sucedería. Una explosión controlada, es una caja de arena, entiendo, ¿no? Donde pues la arena amortigua, ¿no? Esa explosión. Justamente. Pero bueno, Pablo lo puede ilustrar seguro mucho mejor que yo. No, lo has hecho muy bien, Acacio, lo has dejado. Yo creo que todos nuestros oyentes lo han Pero entendido. no, pero es que precisamente ese Security Fabric es quizás es la respuesta que hay a lo que has dicho antes, ¿no? No todas las entradas, no todos los vectores de entrada están securizados, ¿no? O están seguros y vamos, de hecho va a ser así cuando efectivamente esté toda la vida conectada, ¿no? Cuando voy a poner el ejemplo que nos ponían cuando estuvimos hablando de drones, ¿no? Un sistema de iluminación conectado a la Wi-Fi ya puede ser un vector de entrada. Puedes tener securizado absolutamente todas las soluciones de correo electrónico, pero de repente la Wi-Fi a través de la domótica no la tienes, ¿no? Efectivamente, claro. Con lo cual yo creo que tan importante es tener soluciones como en nuestro caso para los distintos vectores de entrada, es decir, tenemos para temas de seguridad en red, para soluciones para entornos de mail, entornos web, por supuesto toda la parte de securización de cloud, la parte de endpoint, la parte del acceso, como tú decías, la wifi, toda esa parte es muy importante también. Tan importante es cómo tener esto como que puedan trabajar todas esas piezas de forma combinada. Esa parte de la automatización yo creo que es un punto muy, muy importante y ver cómo de simplemente un correo o alguien que te intenta infectar, simplemente con esa detección ya ese vector ya lo tienes cerrado, ya tienes que buscarte otra vía para que te puedas infectar, porque ya a partir de ahí se comunica todo y se cierra esa vía de ataque. Sí, sin duda la automatización es clave porque es imposible tener miles de analistas que estén mirándolo todo constantemente. Eso no se puede porque ya, como hemos visto, ya has dado al principio, Acacio, algunos datos muy interesantes. En este minuto que estamos hablando se están produciendo miles de incidentes de Lo ha dicho antes, seguridad. ¿30 y cuántos? 35.000, una claro. cosa así. Sí. Entonces, eso es absolutamente inviable, efectivamente. De todas formas, hay un tema que es el de la inteligencia artificial que a mí me gustaría preguntarte. ¿La inteligencia artificial va a ayudar más a la ciberseguridad o a la complejidad de los ciberataques? Ya, claro, pues es doble, es un arma de doble filo. Al final existe, como todas las cosas, existe para los buenos y para los malos. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de estos laboratorios, FortiGuard Labs, que al final es un montón de datos, un montón de datos de los más de 4 millones de dispositivos que tenemos globalmente, de los casi 400.000 clientes, toda esa información, claro, nosotros la combinamos, le aplicamos Big Data, como comentabas antes, y le aplicamos inteligencia artificial también para realmente proporcionar esos servicios de inteligencia de los que se alimentan todos nuestros dispositivos. Claro, si tú te basas como medida en la inteligencia artificial, claro, esa inteligencia artificial también tiene dos puntos. Uno, puede ser vulnerable, es decir, te pueden contaminar esa inteligencia artificial y también se puede utilizar inteligencia artificial para contraatacar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí las armas sirven para ambos, para los buenos y para los malos. El que más avanzado esté en ese momento, pues tendrá éxito. Y mirando también un poquito al futuro, Internet de las cosas, ¿no? De lo que tanto se habla, evidentemente está suponiendo ya una amenaza y será aún más amenaza dentro de unos años cuando haya esos millones y millones de dispositivos conectados, que muchos de ellos pues son inseguros por defecto, ¿no? ¿Cómo podemos hacerles frente a todos estos dispositivos? Claro, efectivamente, ese sí que es un tema mucho más complejo. Hay un subapartado dentro del IoT, que es la parte de OT, que realmente es un subconjunto muy pequeño, ¿no? Es decir, de repente todas las redes industriales se han conectado a las redes normales, a las redes IT. Nosotros ahí tenemos soluciones concretas, pero esto sí que se puede abordar desde un punto de vista corporativo. El problema del IoT, sobre todo, es esa dispersión de dispositivos muy pequeños donde seguramente uno de los drivers para el diseño es el coste, seguro, es decir, pero que parten conectados por defecto, es decir, en esa parte sí que ahí no se cuestiona, es decir, tienen que estar conectados y donde realmente, precisamente por ese problema de coste, pues no se diseñan, no se tiene en cuenta la seguridad, ¿no? Entonces eso es mucho más complejo. Ahí, pues por supuesto podemos intentar concienciar, pero claro, eso es concienciar a los fabricantes que lo tienen, podemos concienciar a quien los compran, a los que los implantan. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta es protegernos frente a lo que se puede hacer desde esos dispositivos, ¿no? Como comentaba también Pablo antes, es un ejército para atacar. Y esa parte de IoT, además, como bien dice Acacio, que es
de bajo coste no suele tener actualizaciones. De hecho, lo vemos en algunos teléfonos móviles que se van quedando desactualizados y desfasados, pues con cualquier dispositivo que está en medio del campo a $10, $5, evidentemente la actualización casi ni la puedes esperar. Entonces, bueno, de aquella forma un poco, por un lado, alguna solución de seguridad para prevenir que les infecten precisamente esas máquinas, o incluso lo que algunas veces he oído también, la posibilidad de regulación en este sentido. Es decir, no contrato contigo si no me certificas o garantizas. Es un buen punto. O sea, regular siempre, es decir, todo lo que sea certificación, a eso ayuda sin duda. Y que la ciberseguridad sea ese valor añadido, que la gente sea consciente de que existe, ¿no? De que lo necesita, y entonces compre un producto u otro porque tenga esa seguridad de fábrica, ¿no? Y las empresas, por supuesto, sin ninguna duda, tendrían que optar por esas versiones seguras. Ya ha habido varios casos aquí que nos han venido contando cómo pymes apuestan por seguridad por un factor diferencial. De hecho, pues le supone un factor diferencial a la hora de la contratación o a la hora de que les contraten. Sí, efectivamente, ¿no? Que puedan decir a sus proveedores, oye, mira, yo no solo me he transformado digitalmente, sino que he transformado la seguridad de mi compañía. Es seguro que los datos que manejamos y que yo manejo de tus sistemas están a buen recaudo conmigo. Claro, ese es un buen mensaje, efectivamente. Y una pregunta, Cacio. Hemos estado hablando de tecnología de firewall, de IDS, de sandbox. ¿Cuál crees que va a ser la nueva herramienta de ciberseguridad sí que va a empezar a imponerse? O sea, la Sandbox impuso, yo creo, hace 3-4 años, empezó a imponer un poco como una solución de seguridad para, como bien decías, detonar las muestras de malware y que no afectara a los equipos de las compañías. ¿Por dónde crees que puede ir un poco el futuro de la ciberseguridad? Bueno, yo creo que ahora lo comentaba antes, uno de los retos. Yo creo que toda la adaptación de la ciberseguridad a esa migración hacia entornos IT híbridos, yo creo que eso va a marcar la agenda sin duda. Es decir, porque eso es algo que les está pasando a las empresas, y cómo nos adaptamos desde en toda la cadena de los que ofrecemos ciberseguridad. Nosotros, que ya lo hemos hecho, es decir, hemos adaptado todas nuestras soluciones para que se puedan implantar en entornos de cloud, estando en los marketplaces. Tenemos soluciones para cuando se consume software como un servicio, incluso ofrecemos nuestros propios servicios, es decir, varios de ellos, la parte de correo limpio, la parte de securización de web, la parte de firewall, todo eso ya lo ofrecemos en cloud, de hecho, es decir, es que se pueda contratar también como servicio cloud. Entonces, para mí, ahora mismo, esa parte de cómo somos capaces de adaptar la ciberseguridad a esto que es un proceso imparable, es decir, esta migración hacia estos modelos de IT híbridos, yo creo que esto va a ser uno de los... Si tuviera que destacar uno de ellos, yo creo que este es un reto muy importante. Oye, y con respecto a la industria, a mí me gustaría preguntarte... Te voy a dejar la pregunta lanzada. Vamos a hacer una pausa, no digo para que tengas más tiempo de reflexión, y luego me la comentas. Si entendemos que la industria ya ha asumido, ¿no?, pues que siempre tiene que esperar, o casi siempre tiene que esperar a que se produzca la amenaza o el ataque para poder innovar y combatirlo. Bueno, pues esto es algo, pues un poco como la medicina, ¿no? Que, bueno, pues lo que hace la medicina es curar algo que ya se ha producido, ¿no? Pero bueno, en lo que se refiere a medicina preventiva, vamos a aplicarlo a la industria. ¿En qué innova? ¿En qué está trabajando la industria de la ciberseguridad para tratar de evitar, prevenir que se produzcan estos ataques? Vamos a hacer una reflexión y enseguida nos lo cuenta nuestro invitado. After Work, con Eduardo Castillo. Mi nombre es Adolfo Gómez. Como ahorrador informado, el Value Investing me ha interesado desde siempre, pero nunca he podido aplicarlo con éxito por mí mismo, porque no contaba con los análisis y las herramientas necesarias para ello, hasta que encontré ZonaValue.com. Con ZonaValue.com puedo encontrar las mejores empresas al mejor precio en cada momento, y además he podido formarme a través de su escuela gratuita para crear mis carteras de inversión. Regístrate gratis ahora en ZonaValue.com y descubre todo lo que necesitas para invertir con sentido común, como los grandes inversores de la historia. ZonaValue.com. Invertir con éxito nunca fue tan fácil. Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos. Es un grito de guerra y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos, me suena de algo, ¿no? Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus. Pelota. Ventana. Como nueva.
Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Finanbest. Lo dicen nuestros clientes. Lo que me gusta de ellos, que me analizaron el perfil, qué perfil eran. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, te ofrecían pues por criterios básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría. Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. After Work, con Eduardo Castillo. Pues estamos hablando en nuestro programa hoy de ciberseguridad con Acacio Martín, el máximo responsable en España y Portugal de Fortinet, y le preguntábamos qué hacía la industria a modo de medicina preventiva o cómo eran esos procesos de innovación, ¿no?, que todas las compañías, especialmente las que tienen esa base tecnológica, ¿no?, o base digital, protagonizan. Entonces, o bien un poco de un pensamiento global de la industria, Acacio, y luego un poco más particularmente qué es lo que hace Fortinet. Bueno, la verdad es que es un concepto que ya hemos tratado, pero probablemente si yo tuviera que resaltar en qué centramos la innovación. Y aunque sea recurrente, es decir, toda esta parte de automatización, es que hay muchísimo en lo que trabajar ahí y se produce una capacidad de efectividad que crece muchísimo, ¿no? Con lo cual, esa parte incluso, nosotros, por ejemplo, tenemos programas de integración con otros fabricantes, o sea, no solamente ya es nuestras propias soluciones, sino poder integrarnos para que las soluciones puedan trabajar de forma combinada. Yo creo que esa es una parte clave. Eso es en el aspecto quizá más pragmático, ¿no? De lo comunidad. Efectivamente. ¿Esto en 2004 te lo habrías imaginado o no? Bueno, aún así tampoco es sencillo. Al final bueno, oye, que tampoco es... No, claro. Es decir, al final somos tenemos que competir, son ¿no? empresas privadas que tienen que cotizan en Nasdaq, que tienen que dar resultados cada trimestre. Sí. Es decir, pero yo creo que al final ganamos más incluso de forma competitiva, es decir, ese es un buen argumento también de venta, el decir que estamos abiertos, aparte de que es que realmente es mucho más efectivo, es decir, es bueno para nuestros clientes cuando realmente somos capaces de no solamente integrar todas nuestras soluciones, sino integrarlas. Y desde el punto de vista de las amenazas, yo creo que buena parte de del futuro en cuanto a lo que son ciberamenazas se va a marcar justamente esto que estábamos comentando, esta evolución de los botnets hacia botnets denominados en general tecnología tipo enjambre, es decir, que un símil podría ser las células yihadistas, ¿no? Cuando son capaces de durante mucho tiempo estar absolutamente ocultas y trabajar de ellos de una forma aislada, sin tener contacto con su supuesto superior, es decir, en general, todo lo que sean, toda la evolución de cómo van a ir creciendo amenazas basados en esto, es decir, yo creo que va a marcar también en buena parte lo que nosotros vamos a tener que ir innovando para acometer y para dar respuesta a amenazas que puedan surgir, que serán estas, que serán muchas más, sin duda. Bueno, pues yo venía, la verdad es que justo ahora me ha venido una pregunta quizás un poco controvertida. Y es que hablando justo también de vulnerabilidades de Microsoft, entiendo que igual vosotros también habéis sufrido alguna vulnerabilidad. ¿Cuánto habéis tardado normalmente en corregirla? ¿O habéis sufrido o no? Igual no habéis sufrido. Dices internamente, ¿no? Sí, de software o en vuestro software. Bueno, yo ahí la verdad es que nuestro departamento de IT estoy convencido que hace muy bien su trabajo. Y no, yo creo que normalmente en cortos espacios de tiempo las tenéis resueltas siempre. Sí. Hombre, también es verdad que yo creo que este tipo de vulnerabilidades, nosotros somos una empresa grande, somos una empresa de más de 5.000 empleados. Claro, no tiene nada que ver con el volumen de empleados que manejan otras empresas, donde yo sí que entiendo que todas las empresas saben que deberían estar parcheados en las últimas versiones, pero que también hay momentos en los que no es tan sencillo, ¿no? Es decir, porque hay entornos muy diversos de muchos tipos. Quizá el nuestro, en ese sencillo, para nuestro departamento de IT no es tan complicado, ¿no? Es decir, no les quito mérito porque lo hacen muy bien, pero quizá es distinto, ¿no? Son distintos órdenes de magnitud. Oye, me gustaría que insistiésemos un poco más en el concepto de nube, lo has mencionado. De hecho, vuestra empresa se ha posicionado en las últimas semanas, ¿no? Pues para dar un servicio a la nube. ¿Por qué las personas que nos están escuchando deben entender que aquí se va a jugar el partido? Bueno, el tema está, quitamos la parte de ciberseguridad. Lo que sucede es que de repente
lo que hay es que este IT, es decir, es que una empresa realmente, claro, sale al mercado para ganar dinero. Y lo que se da cuenta es que necesita un IT detrás para en el que apoyarse, porque si no, es decir, prácticamente no es competitiva. Claro, y lo hace y normalmente esto va muy, muy rápido. Realmente lo que necesitan es hacer algo muy deprisa, pues porque necesitan realmente, tienen un banco detrás, alguien que ha puesto dinero ahí que le va a pedir resultados muy rápido. Claro, estos pueden montar su IT, que es una de las muchas partes que tienen que hacer, pero su parte de IT la pueden hacer de forma tradicional, como se hacía hace muchísimos años, piden sus ordenadores, tal cual, tienen sus proveedores. O realmente tú te coges y, yo qué sé, dices, pues mira, para todos mis empleados, todo el tema de la gestión de viajes, es que directamente lo contrato con alguien y es que lo tengo disponible mañana. Es un tema de inmediatez, es decir, y yo creo que ese es el gran poder que tienen este tipo de servicios. Eso puede ser en parte, o muchas veces porque tienes unos mecanismos de provisión de nuevos servicios en un tiempo récord. Entonces, realmente es una herramienta competitiva más que tienen las empresas en la que se apoyan, el tema de apoyarse en cloud. Nosotros tenemos que seguir eso, es decir, una vez más, nosotros, transformación de la seguridad, unido a la transformación digital, tenemos que adaptarnos a eso como no podía ser de otra manera. Y otro de los factores también que tiene la nube es esa capacidad de adaptarse a la demanda elástica, es decir, tú igual empiezas la empresa y tienes 3 empleados, pero te va muy bien en 6 meses y tienes 30. Y luego te va muy bien y tienes 300. Tienes que ir adaptando esa demanda, incluso tus clientes inicialmente tendrás 3, 4, pero vas a tener luego 300, 3.000 y esa capacidad de crecer la puedes hacer, como bien afrontaba Acacio, comprando más máquinas, metiendo más máquinas en tu CPD o aprovechándote de las facilidades que te da la nube para ir creciendo en sistemas a un coste, digamos, controlado. Efectivamente. Y de hecho ese es un buen ejemplo porque... Y un ejemplo a su vez más de cómo nosotros nos adaptamos a esto, porque igual que se puede variabilizar esto, es decir, y las empresas pueden contratar servicios IT de forma variable, es decir, para adaptarse a sus picos de demanda, nosotros también hemos adaptado nuestra oferta de ciberseguridad de forma que se puede contratar de la misma manera, es decir, se puede contratar en un formato CAPEX tradicional, de hacer una inversión inicial, se puede hacer en un formato mensualizado, pero también se puede hacer con demanda directamente, donde tú pagas ciberseguridad por exactamente los minutos y el rendimiento que precisas, ¿no? Qué interesante. Sí, en este caso estamos hablando de los servicios gestionados o de cualquier producto o servicio de ciberseguridad. Realmente es cualquier producto de ciberseguridad que esté que vaya unido a este tipo de modelo que comenta Pablo, es decir, donde como la cloud, realmente una de las ventajas es esto, el poder variabilizar esos costes y adaptarse a los picos de demanda. En todos estos tipos de servicios nosotros hemos adaptado los productos equivalentes, los que protegen este tipo de servicios para que se puedan contratar de esta manera. Oye, normalmente las empresas que todavía son reacias a incorporar la ciberseguridad en sus estructuras, yo estoy pensando ahora mismo en ellas, ¿no? Y cuando de repente, imagínate que va tu compañía o va una compañía a decirle, oye, mira, creo que estas son mis soluciones y vivimos en un entorno, seguro que lo has oído en la radio, bastante complejo, ¿no? Y dice, ya, si yo le entiendo a usted y entiendo a los de la radio, y dice, pero es que a mí nunca me ha pasado nada, ¿sabe? Entonces, como no me ha pasado nada, ¿por qué voy a tener que gastar algo en algo que todavía no me ha pasado? Ya. Hombre, aquí nosotros la verdad es que somos, lo sabéis, no hay presentación de ciberseguridad que no empiece contando los casos, que hable de Equifax, que hable de los múltiples casos que ha habido, ¿no? Con lo cual, realmente ahí lo que podemos hacer es ilustrar los riesgos que realmente a los que está sometido. Porque siempre insistimos, ¿no? Y tú es una frase que te gusta mucho. No te preguntes cómo es. Hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no lo saben. Las que aún no saben, ¿no? Exactamente, o las que van a ser hackeadas, ¿no? Claro. Entonces quizás no estás mirándolo adecuadamente para saber si te ha pasado o no te ha pasado algo. ¿Hay alguna forma, ¿no? Entiendo que de constatar cuál es el perjuicio económico ahora mismo que podrías estar teniendo y que no estás percibiendo? Por ejemplo, no necesariamente en que te hayan quitado dinero de tus cuentas o hayas sufrido el timo de CEO, que eso es muy evidente, sino que, por ejemplo, la ralentización intencionada de tus sistemas que hace pues que tu productividad haya descendido. Igual tú lo ves como un mal día en la empresa y quizás es consecuencia de que está siendo utilizado tus sistemas, ¿no? Tus sistemas, tu propia información, igual alguna oferta que has perdido que no sabes muy bien por qué la has perdido. Y es que igual la competencia tenía acceso a lo que ibas a proponer. Claro.
Esto al final todo parte de, a Palota se lo conoce muy bien, de un buen análisis de riesgos, ¿no? Que deberías tener, es decir, igual que tienes pues mucha más información sobre el mercado al que te vas a mover. Si tú partes de un informe de riesgos, ahí lo que tienes es qué te puede pasar si no poner ciertas medidas. A partir de ese momento es una decisión corporativa o empresarial el decir, bueno, yo no quiero hacer esta inversión porque asumo este riesgo, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante al menos el contar con ese análisis de riesgos para que sí que seas consciente, pues como, no sé, si de un momento dado decides que quieres andar sin un seguro a todo riesgo y lo prefieres con un seguro a terceros. Bueno, es que seas consciente, ¿no? de lo que te puede suceder y que lo asumas. Oye, vuestra matriz es norteamericana, sois una empresa estadounidense. Cuando pues preguntan, ¿no? Pues por las diferentes regiones, tú les explicas o haces pues ese análisis general. Les tienes que explicar que no digo la península ibérica, sino que Europa es diferente en cuanto a la percepción empresarial de la ciberseguridad, o al final en Estados Unidos las empresas siguen sin ser también, bueno, no todas digo, pero algunas no son conscientes de la realidad a la que se enfrentan, es decir, esa misión de enseñar también está presente en Estados Unidos, o allí es otra percepción. Bueno, yo creo que este sector en particular está bastante globalizado. Yo creo que aquí hay pocas diferencias, siempre se decía, es decir, que el mercado español, es verdad que cuando te pones a ver dónde se concentran las amenazas, pues sí que es cierto que hay sitios en los que se concentran especialmente, en Estados Unidos muchísimas, y vas a España efectivamente y lo comparas y ves que hay muchos, pasan menos cosas, ¿no? Pero yo creo que es un sector que está especialmente globalizado y esa sensibilización a mí sí que me parece que está bastante globalizada. O sea que no les sorprende mucho, ¿no? Cuando les expones, ¿no? Cuál es la situación en España y Portugal. Dices, bueno. No, yo creo que no. Es decir, sí que es cierto que sí que se ve, es decir, en mercados como Estados Unidos se invierte más en ciberseguridad, pero bueno, también son mercados más potentes en general. Bueno, pues es interesante las reflexiones que está compartiendo con nosotros Acacio Martín, el máximo responsable de Fortinet aquí en España y en Portugal. Luego le vamos a pedir, a modo de despedida, que nos diga pues de qué producto está más orgulloso, cuál es el que más le gusta durante su gestión, que se haya gestado, o es solo el principio de algo pues que obviamente, como él bien ha dicho, es cambiante y tiene que estar en permanente actualización. Ahora se lo preguntamos, pero antes, Pablo y Mónica, un par de citas que queremos darle a nuestros oyentes, como siempre, como todas las semanas, sobre los encuentros de conocimiento y de formación que nos deja la ciberseguridad. Pablo, ¿cuál destacas? Bueno, yo destaco dos. Está LibreCon en Bilbao esta semana, el 21 y 22 de este miércoles, jueves, en Bilbao, y es una conferencia en la que se habla también, aparte de software libre, no solo de seguridad. Y bueno, estaré allí el martes a las 9:30 dando una conferencia que he titulado La seguridad es un trabajo de todos. Bueno, pues no os la perdáis, ya nos contarás la próxima semana, por supuesto, qué tal ha ido. Esto es uno en Bilbao y el otro que nos querías destacar. El viernes, en el edificio de Telefónica de Gran Vía, en la Fundación, a las 10:45, pues tengo también otra charla, en este caso. Bueno, no paras, hombre, no paras. En este caso está más centrada en la parte educativa, profesores y demás, y hablaremos un poco pues, de la ciberseguridad y los problemas en Internet, con entrada gratuita en la página de la Fundación. Bueno, pues ahí tenéis las dos citas, en Bilbao y en Telefónica. Y Mónica, ¿tienes una que destacar? Bueno, yo también os digo una, ya es para la semana que viene. En viene. la que participas, obviamente, también, ¿no? Es el 29 de noviembre, no participo como ponente, eso se lo dejamos a Pablo. El único que no participa soy yo. El 29 de noviembre, aquí en Madrid, en la calle Serrano, es el tercer Cibersec Madrid Forum, que Pablo lo conoce porque el año pasado sí que fue ponente de También, ¿vas a participar este año? No, este año no tengo el gusto de poder participar. Bueno, pues ahí están las tres citas, Bilbao, Madrid y Madrid. No obstante, vosotros ya lo sabéis, nosotros no solo nos concentramos en la capital, en los diferentes actos que hay sobre ciberseguridad. Bueno, pues ahí queda como colofón de nuestro programa, pero antes la deuda pendiente. Acacio, 2004 entraste a formar parte de Fortinet. Hoy en día eres su máximo responsable para España y Portugal. ¿De qué estás más orgulloso? ¿De cómo ha cambiado la forma en la que se combaten? ¿De un producto en concreto? ¿De el giro de la filosofía de ciberseguridad? ¿Con qué concluyes? La verdad es que podría mencionar muchas de ellas, pero si me tengo que dar con una, yo de lo más orgulloso que estoy sin duda es del propio equipo, es decir, el equipo que hemos ido conformando aquí en Iberia, que ha ido creciendo poco a poco. Comenzamos pues 2 personas en 2004, como tú mencionabas,
más de 40 ya, pues realmente de lo que más orgulloso me siento y en buena parte responsable de haber ido creando este equipo poco a poco que nos ha permitido ir creciendo y estar en el puesto que estamos, que es sin duda el de uno de los líderes del mercado. Bueno, pues ahí queda la gestión de esas personas, lo que habrán visto, lo que habrán vivido, lo que habrán aprendido en todo este tiempo. Desde Fortinet, su máximo responsable en España y Portugal, Acacio Martín, ha compartido hoy su tiempo, conocimiento y experiencias con todos nosotros. Acacio, muchas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Mónica, Pablo, nosotros nos vamos. Hemos conocido a un gran fabricante multinacional que está, bueno, tratando de contribuir a que pues esa percepción sobre la necesidad de la ciberseguridad cambie y que empiece a formar parte, pues eso, de los programas estratégicos de las compañías, no como un gasto, sino como evidentemente una mejora en sus beneficios. Sí, Acacio nos ha dado datos muy interesantes que todos los que nos estén escuchando, como siempre decimos, ya sean empresas, usuarios, al final todos somos usuarios, ¿no? Pues deben tener en cuenta porque la ciberseguridad es crucial para nuestras vidas. Y bueno, pues como bien dice Mónica, si podéis pasar a leeros el informe trimestral de Fortinet, seguro que algo nos llevamos también aprendido. Y si estáis ahora mismo en una gasolinera, echar un vistazo, a ver el aparatillo que tiene. Fijaos bien. Y si lo tiene una gasolinera, ¿por qué no lo va a tener vuestra empresa, amigos? Pensad eso. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Hasta luego. After Work, con Eduardo Castillo. No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets. Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes, horquillas y garantías competitivas. Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play. CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. El próximo 20 de noviembre, Ibercaja organiza la jornada Oportunidades de Inversión en un Mundo Globalizado. Laura Blanco y el equipo de Mercado Abierto se trasladan a Barcelona, al Paseo de Gracia número 112. La jornada cuenta con la participación de Ibercaja Gestión, Banca Privada y 3 de las más prestigiosas gestoras internacionales que operan en España: Amundi, Fidelity y JP Morgan. Escúchalo el 20 de noviembre de 3:30 a 6:30 de la tarde en Capital Radio. Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es. Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir, gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en invesco.es. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues ahora, como cada lunes, por supuesto, es momento de hablar de metales preciosos. Le estaba preguntando a Tomás Epeldegui, el director de Degusa, Metales Preciosos, que qué significaba Degusa. No me atrevo a pronunciarlo, pero viene a decir algo así como Instituto Alemán de Separación de Oro y Plata, es decir, Deutsche Gold und Silber, en fin, no sigo
porque mi alemán no es muy bueno, ¿no? Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, me he atrevido a pronunciar en alemán porque yo quería hablarle a nuestros oyentes de una de las partes de ese nombre. Hemos dicho que es Instituto Alemán de Separación de Oro y Plata. De oro hablamos cada lunes, pero hoy queremos hablar de plata. Y es que también es un metal precioso, también podemos invertir en plata física en este caso, ¿no? Pues sí, también podemos invertir en plata física y, bueno, pues dentro de las aplicaciones relacionadas con la tecnología, que en su momento intenté, bueno, pues aportar algo más, un pequeño granito en estos programas que tú haces. Tan tecnológicos, sí. Pues siempre intento buscar a algo que nos pueda aportar algo más de información y ayudarnos, bueno, pues a familiarizarnos un poco más con los metales. ¿Y la plata también tiene así efectos en la tecnología o no? Pues la plata tiene una aplicación mucho más industrial de lo que lo puede tener el oro. Y bueno, pues realmente es ampliamente utilizada. Mucho se utiliza en la industria electrónica, pero bueno, la noticia que te traigo hoy tiene que ver más con el potencial de crecimiento que tiene la demanda de plata a nivel mundial, con la creciente o continua crecimiento de la industria fotovoltaica. Oye, antes de que me digas el potencial que tiene el mercado de la plata, si en el oro nosotros podemos comprar un lingote o podemos comprar monedas, ¿en la plata qué podemos comprar? Pues en la plata puedes también comprar lingotes y monedas. O sea, lo mismo, solo que un lingote de plata o una moneda de plata. Exacto, y a los precios que tiene la plata, que bueno, pues son bastante más bajos que los del oro. Hay que decir que las monedas tienen que ser emitidas por bancos centrales, ¿eh? Para que sean monedas. Que si no son medallas. De inversión, porque si no son ¿Has visto medallas. cómo... Sí, veo que al final, oye, aquí todos vamos aprendiendo poco a poco. Oye, y la plata puede ser interesante comprar porque hay mucho potencial, dices. Pues la plata... Pues desde luego los analistas y los expertos es lo que nos cuentan. Lo que sí está claro es que la plata es un metal ampliamente utilizado en muchas tecnologías por sus grandes cualidades como conductor de electricidad, temperatura y una capacidad reflectante alta. ¿Y qué más cosas puede hacer la plata? Bueno, pues en este caso la plata es altamente utilizada. ¿Has dicho que en fotovoltaico? Sí, en la fabricación de plantas fotovoltaicas o placas fotovoltaicas. Y ahora mismo que estamos todos enfrascados en la lucha contra las emisiones de dióxido de carbono y intentando, bueno, pues combatir ese cambio climático, pues claramente la demanda de placas fotovoltaicas, bueno, pues lleva una creciente demanda y lo más probable es que crezca mucho más. Porque, oye, cuando estamos hablando de un uso industrial de un metal precioso, ¿esto es bueno o es malo? ¿Y a qué me refiero? En el sentido en el que puede a veces distorsionar los precios de mercado, pues por ejemplo que haya una tecnología, pues mira, el de las placas fotovoltaicas. Recuerdo cuando se produjo el boom, ¿no? de las renovables en España, o sencillamente tú lo has dicho, ahora mismo pues la corriente, ¿no? Para incorporar las energías limpias, ¿no? A los países. Esto pues si se produce por ejemplo un boom, como se produjo, porque imagínate, subvención, ¿no? ¿Puede de alguna forma distorsionar el precio ante una demanda elevada? Hombre, vamos a ver, un boom, subvención que has dicho, pues yo creo que en países más serios no creo que ocurra, ¿no? Desde luego ha sido bastante triste el ir y venir que ha tenido esta industria en nuestro país, siendo unos grandes productores de sol, como somos, ¿no? Pero ciertamente esa tendencia en la que se está moviendo las nuevas generaciones de energía, pues obviamente puede incrementar esa demanda. No sé hasta qué grado podría o no afectar los precios, pero obviamente las leyes de la oferta y la demanda pues siempre van a incidir. Oye, Tomás, ¿el inversor de oro es diferente al inversor de plata? Bueno, vamos a ver, hay una enorme diferencia entre en lo que es físico, que es lo que a nosotros nos atañe, entre el inversor físico en oro y el inversor físico en plata. Y la principal diferencia se llama IVA. El oro de inversión está exento de IVA, sin embargo, el resto de metales preciosos todos llevan IVA.
con lo cual, bueno, pues tenemos ahí una barrera que cualquier inversor pues tendrá que franquear en la revalorización de su metal. Lo que sí es cierto es que también son metales mucho más volátiles y, bueno, pues en cierta medida esas barreras pues podemos decir que podrían tener una mayor sencillez a la hora de superarlas. Pero vamos a ir viendo, porque desde luego la plata ha estado de capa caída durante tiempo y, bueno, pues a ver un poco cómo va evolucionando. Yo creo que claramente pues el precio de la plata pues también comenzará a incrementarse tarde o temprano, porque claramente en todas las avances tecnológicos de los que disfrutamos pues existe la plata. Ten en cuenta que en un mismo ordenador portátil, dependiendo de características, pero podría llegar a tener casi medio kilo, 3/4 de kilo de plata en todos sus componentes. ¿Eso en un ordenador? Es un ordenador portátil, sí. No me digas, es que... Perdona, te he dicho gramos, miligramos. Ah, vale, ¿sabes? ya, es que estaba ahora mismo... Hasta 1,25 gramos, no, si no estaba a punto de abrir ahora mi ordenador. Estaba, bueno, tampoco estaríamos hablando de unas cantidades muy elevadas, pero no estaba, por eso al decirte miligramos me quedaba ahí pensativo y no, son entre 750 miligramos y 1,25 gramos. Oye, y esto en numerosas ocasiones lo hemos comentado como parte del atractivo, ¿no?, de la inversión en oro físico, esa ausencia de IVA, pero ¿por qué se produce pues este cambio, ¿no?, cuando estamos hablando de otros metales preciosos, plata o platino? ¿No se podría lograr un estatus fiscal similar? Pues yo ahí realmente desconozco la respuesta. Lo que sí te puedo decir es que a mi manera de entender, uno de los grandes motivos por esa diferenciación, entre otras cosas, es por ese componente mucho más industrial que tienen el resto de metales frente a lo que tiene el oro. Bueno, esperemos que esta, como nos has ido comentando en últimos programas, que esta acepción cada vez mayor del oro como una pieza para formar parte de procesos de fabricación en entornos tecnológicos o una utilización cada vez mayor, ¿no? No ya tanto de manera industrial, pero sí que están empezando a tener un impacto significativo en determinados sectores o en determinadas áreas industriales, que no se vaya a cambiar el estatus precisamente por esa... No creo, llevan ya muchos años con ese estatus evolucionando también en paralelo con otros metales y con el desarrollo de la humanidad. Lo que pasa es que, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la plata, pues tiene unas cualidades también muy especiales y que le diferencian mucho de la utilización en plata frente a utilizar otro tipo de metales. Al final, bueno, pues esas cualidades diferentes y especiales, pues es los que siempre les van a mantener, bueno, pues marcando esa diferencia. Para un inversor en metales preciosos es bueno tener una cartera combinada, aunque ya sabemos un poco las circunstancias que hay en cuanto al gravamen de unos y otros. Bueno, también te diré que hay algunas fórmulas que están desarrolladas para poder en un momento dado pues invertir en plata sin tener que invertir, o sea, en plata física, ¿vale? Pero bueno, ya son otros temas que si alguien puede estar interesado, pues encantado de transmitirlo más allá de lo que es invertir a través de productos financieros, ¿no? Porque la plata ahora mismo, me decías que habría sufrido en los últimos tiempos. Yo me remito ahora mismo, vamos a ver si tengo aquí la onza de oro, que por cierto está subiendo ahora mismo, en $1.224. Sí, hay, bueno, pues realmente hay una serie de incertidumbres sobre la mesa y, bueno, pues los mercados claramente, ya sabemos que las incertidumbres no las llevan nada bien, con lo cual, bueno, pues el oro empieza a hacer un poco de ese refugio que tantas veces hemos oído, ¿no? ¿En cuánto estaríamos hablando de la plata? ¿Estos son $14? No. Pues la plata, bueno, por ahí podría ser... ¿En $14? Efectivamente, unos $14. Sí que hay diferencia entre esos 1.200 de los pero 14. Esos, sí, bueno, claro, es la onza también, en los 1.000, exacto. Sí, ten en cuenta que en los momentos actuales la diferencia que hay entre el precio del oro y de la plata,
la cantidad de veces o la cantidad de onzas de plata que necesitamos para comprar una onza de oro, nos encontramos en una situación, bueno, pues podríamos decir de máximos o de máxima distancia, de máxima cantidad de onzas de plata necesarias para comprar una onza de oro debido, bueno, pues en cierta medida a esos movimientos que ha venido teniendo la plata. Es uno de los motivos entre los cuales, además de por esas expectativas de incremento de demanda, pues los analistas claramente ven que el momento que se arranque la plata va a coger fuerza. O sea que no hay que descartarlo como una muy buena inversión. Hoy nuestro protagonista ha sido la plata, pero bueno, también hay que decir, y ya nos lo contaste en una ocasión, Tomás, que aparte de oro y de plata hay otros metales que también están empezando a hacerse su hueco en el mercado. Bueno, ¿no? Pues también tenemos el platino y el paladio, que bueno, pues ya sabemos todo el tema con la guerra de los coches. Nuevamente volvemos al cambio climático, que están ampliamente utilizados tanto en motores de gasolina como en gasóleo, en los catalizadores, ¿no? Vamos a ir viendo todos estos cambios, cómo van afectando también a esos metales, puesto que la industria del automóvil era una gran demanda de estos metales. Oye, Tomás, y la recomendación, ¿tú crees que para alguien que empieza a invertir en metales preciosos, empezar por la plata sería una buena opción, o uno puede invertir directamente en oro? Lo digo para ir un poco adaptándose a este nuevo mercado. Puedes también un poco depende de las circunstancias, de la situación de cada uno. Puedes claramente, yo creo que empezar con pequeños lingotes de oro que tampoco son excesivamente caros para poder empezar. Obviamente, y comparativo con la plata, bueno, pues los precios son más elevados. Sin embargo, pues mira, yo tengo 2 niños de 6 y de 7 años y sí que estoy intentando en cierta medida inculcarles el concepto del ahorro de cara a, bueno, ponerles un objetivo de guardar dinero en una hucha para comprarse una moneda de plata, y todo vino, bueno, pues por esa atracción que tuvieron la primera vez que vieron esas monedas. Mi hijo pequeño, pues imagínate, las monedas de los piratas. Entonces ahí les tengo pues arañando propinas y bueno, pues esforzándose en el ahorro con un objetivo que al final en la vida pues siempre les vendrá bien. La plata ha sido protagonista hoy de nuestro espacio, que cada lunes nos ayuda a desarrollar Tomás Epeldegui, el director de Degussa Metales Preciosos, al que te deseamos, por cierto, buen viaje, que mañana te vas a Alemania, ya nos contarás a la vuelta. Muchas gracias, pues sí, hombre. A ver qué tal se cuece por allí el mundo de los metales preciosos. Gracias, Tomás, nos vemos la semana que viene y nosotros nos despedimos ya escuchando a Alicia Calvete, que nos trae hoy un reportaje vinculado a las OCIMIS. Esto nos cuenta. El año 2018 parecía que pintaba bien para las OCIMIS, pero no ha sido así en cuanto a los resultados. Si juntamos los beneficios de las 4 principales OCIMIS cotizadas, Hispania, Colonial, LAR y Merlin, vemos que han ganado 925 millones de euros hasta septiembre de este año, cuando en el mismo periodo del año anterior el beneficio de estas 4 era de 1.215 millones. Con estos datos nos preguntamos si las OCIMIS dejan atrás la época dorada que han vivido durante estos años. Jesús de Blas, de Bancoa Credit Agricole, cree que el sector ha pagado el mal comportamiento del mercado. Algunos rumores que hubo sobre posibles cambios regulatorios en cuanto a la presión impositiva que les hizo daño, y también bueno, pues la exposición que tuvieron en su momento algunas de ellas al mercado inmobiliario catalán, donde ahí sí que se ha notado pues una caída que bueno, que les ha pasado factura, pero por lo demás es un sector que todavía está con buenas perspectivas de futuro. Jesús Amador, analista de Bankinter, cree que lo mejor de las OCIMIS ha pasado porque ya no son una oportunidad de compra y porque los beneficios de antes no los vamos a volver a ver. Dice que los activos no se van a revalorizar de la misma forma. Eso sí, lo importante para estas compañías es que sus rentas por alquiler sean positivas. Tienen más capacidad de generación de caja sin que el beneficio les aumente. Y lo importante es la capacidad de generación de caja, porque con esa caja es con la que se pagan los dividendos. Si buceamos en las cuentas, destaca el caso de Merlin. De las 4 compañías, es la que más ventas genera, casi 380 millones de euros, pero también la más endeudada, con casi 300 millones. Según Iberoinform, es la SOCIMI más débil de las 4, con un rating de 5 sobre 10, mientras que la más fuerte es LAR, con un rating de 8 sobre 10. No obstante, al sector le quedan muchos retos. Las SOCIMIs todavía no se han consolidado como un vehículo de inversión, y eso que no paran de salir a bolsa. Se
contabilizan 65 socimis cotizadas en España con una capitalización de 21.000 millones de euros. Isaac Castro, premiado por el MIT desde Davos. Pero ya no va a tener sentido nunca más estudiar ciencias duras, sino que va a ser todo transversal. Silvana Buljan, CEO de Buljan & Partners. Cuando ya empezamos a estructurar nuestras empresas, muchas veces perdemos esta visión del cliente, porque empezamos a tener unas gafas corporativas en vez de las gafas del cliente. Carlos Emilio Gómez, responsable de Waze en España. Pero el Burning Man es como el tubo de escape creativo, artístico, más libertario o más liberal, donde todo Silicon Valley pues va allí. Capital Radio, te escuchamos. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Capital Radio.